Mis padres egoístas no vinieron a la fiesta de primer cumpleaños de mi hijo. Con audacia, dijeron, honestamente, no necesitamos esto, no reconocemos a este nieto. Calmadamente dije, bien. Simplemente no vengan pidiéndome dinero para sus deudas, cuentas y problemas nunca más. Papá se rió, pero la verdadera sorpresa los esperaba en su bandeja de entrada. Porque antes solía ser el tipo de persona que callaba y mantenía la billetera abierta cuando se trataba de mis padres. Si me insultaban, lo dejaba pasar. Si insultaban a Emily, mi esposa, luego inventaba alguna excusa débil por ellos, como, así son ellos, o no lo dicen en serio. Si necesitaban dinero, ya fuera para el alquiler, reparaciones del automóvil o alguna emergencia inventada, se lo enviaba sin preguntar. Había estado haciéndolo durante años. Se sentía como un deber, una definición distorsionada de lealtad que había heredado de una infancia de culpa y manipulación. La forma en que mi padre criaba era humillándome para someterme, él lo llamaba criar a un hombre. Mi madre no era muy diferente, solo más silenciosa al respecto. Cuando me casé con Emily, la desaprobación se convirtió en algo más feo. Ella no ocultó su desprecio. Emily no provenía de la familia correcta, no fue a la universidad, trabajaba en el comercio minorista, y de alguna manera, eso la hacía indigna a sus ojos. Pasé años intentando suavizar las cosas entre ellos. Llevaba a Emily a cenar con ellos, aunque sabía que se iría llorando. Desestimaba los comentarios que hacían a sus espaldas, incluso los que accidentalmente decían frente a ella. Me decía a mí mismo que solo intentaba mantener la paz. La verdad es que tenía miedo de enfrentarlos. Emily nunca me pidió que eligiera, pero veía la forma en que me miraba después de cada visita, como si se preguntara si se estaba casando con un hombre o un niño que todavía buscaba la aprobación de sus padres. No fue hasta que nació nuestro hijo, Leo, que las cosas realmente encajaron. Esa primera noche en el hospital, cuando lo abracé, sentí una sacudida de claridad. Era como si estuviera mirando a la única persona a la que no podía permitirme decepcionar, no como mis padres me habían fallado, ni como yo había fallado a Emily. Me llevó unos meses, pero comencé a cambiar las cosas. Dejé de atender sus llamadas cuando no quería hablar. Dejé de enviar dinero cada vez que insinuaban que necesitaban ayuda. Empecé a priorizar a mi pequeña familia, no por rebelión, sino por responsabilidad. Luego llegó el primer cumpleaños de Leo. Lo mantuvimos pequeño, solo una barbacoa en el patio trasero, algunos vecinos, los padres de Emily y algunos amigos cercanos. Invité a mis padres más por costumbre que por otra cosa. Les envié una invitación sin esperar mucho. Unos días después, mi padre llamó. No perdió el tiempo. Dijo que no venían, dijo que no le veía el sentido. Honestamente, no necesitamos esto, no reconocemos a este nieto, dijo. Eso fue todo, sin explicación, sin emoción, solo eso. No discutí, no pregunté por qué. Dije, está bien, pero no vengas a pedirme más dinero para tus deudas, cuentas y problemas. Hubo una pausa, y luego mi padre se rió, como si fuera una broma, como si yo volviera arrastrándome hacia ellos la próxima vez que me presentaran la culpa. No tenía idea de que ya me había decidido. 2 días después, me aseguré de que esa decisión estuviera en su buzón, esperándolos como un pequeño regalo envuelto. La cuestión es que no solo se estaban perdiendo un cumpleaños, estaban a punto de perder mucho más que pastel y globos. El sobre que dejé en su buzón no era grueso, pero tenía peso. Adentro había una carta, no enojada, no emocional, solo clara y definitiva. Enumeraba todo lo que me habían quitado a lo largo de los años, cada dólar que había enviado, cada préstamo que había perdonado, cada humillación silenciosa que había tragado en su nombre. Y al final había un número, $86,400. Eso es lo que todo sumaba. Incluí una hoja de cálculo, codificada por colores y detallada, con fechas y transferencias bancarias, años de ser su red de seguridad, documentados en blanco y negro. No lo pedí de vuelta, ese no era el punto. Solo quería que vieran el costo, no solo el dinero, sino lo que me había costado mantenerme callado. Pero esa no fue la verdadera sorpresa. Unas semanas antes de ese cumpleaños, finalmente había hecho algo que debería haber hecho hace años, los corté legalmente. Los eliminé de mis formularios de contacto de emergencia, revoqué el poder notarial que ni siquiera sabían que todavía tenían y reescribí el testamento que alguna vez los había incluido generosamente.
Transferí la escritura de nuestra casa solo a nombre de Emily. Incluso cambié el beneficiario de mi póliza de seguro de vida. Cada hilo que me ataba a ellos financiera o legalmente, lo corté limpiamente. Pero guardé lo mejor para el final. El sobre también contenía una nota: había contratado a un abogado, solo un tipo que manejaba reclamos menores y asuntos familiares, para presentar un cese y desistimiento. De ahora en adelante, no debían contactarme a mí, a mi esposa o a mi hijo, ni directamente, ni a través de amigos, ni a través de familiares. Se acabó. Esperaba silencio por un tiempo, quizás algunos correos de voz enojados. Pero 3 días después, llamó mi hermana. No había hablado mucho con ella a lo largo de los años. Siempre había sido un poco un fantasma, entrando y saliendo de nuestra familia como si no pudiera decidir si mantenerse unida o desaparecer por completo. Descolgué el teléfono, esperando que me regañara. En cambio, dijo, recibí la misma carta. Resulta que no fui la única a la que estaban desangrando. Mientras yo estaba tirando dinero al agujero negro, también habían estado golpeando a mi hermana entre bastidores, su auto, su tarjeta de crédito, incluso firmando como CEO firmante para un préstamo del que nunca había visto ni un centavo. Sonaba exhausta, como alguien que acababa de darse cuenta de que se había estado ahogando durante años sin darse cuenta del agua. Y luego dijo algo que no esperaba: hablé con mamá ayer. Estaba llorando. Dijo que no entendía por qué estabas haciendo esto, que estabas exagerando. No dije nada. Ella no entiende, Ion. Ella realmente cree que no hizo nada malo. Eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que siguió. Mi hermana me dijo que también había terminado, que mi carta había sido una llamada de atención, que ella y su prometido habían decidido romper para siempre y que se mudarían fuera del estado en un mes. Me agradeció, dijo que podría haberle salvado la vida de convertirse en una copia al carbón de la mía. Luego me preguntó si podía visitar a Leo antes de irse. Dijo que quería conocer a su sobrino adecuadamente esta vez, sin todo el ruido. Entonces me di cuenta de algo que no había planeado: no solo estaba terminando algo, también estaba comenzando algo. 2 semanas después de la fiesta de cumpleaños de Leo, mi padre finalmente se derrumbó, no con una disculpa o una llamada telefónica, sino con un solo correo electrónico amargo. Asunto: ¿qué es todo esto? Sin saludo, sin puntuación, solo 5 palabras de un hombre que había construido toda su vida fingiendo que nada podía tocarlo. Lo leí 2 veces y lo cerré. Fue la primera y última vez que abrí algo de él. No respondí, porque ese correo electrónico no era para mí, era para el control. Quería que lo persiguiera, que rompiera el silencio, que le explicara por qué finalmente estaba haciendo lo que debería haber hecho hace años. Pero el silencio puede ser más fuerte que las palabras cuando te has quedado sin cosas de qué hablar. Ahí es cuando comenzó el verdadero pánico. Comenzó con llamadas telefónicas de parientes lejanos de los que no había tenido noticias en años: mi tío Jim, que una vez me pidió dinero para pagar una mala inversión, léase, juego, dejó un mensaje diciendo que debería hacer las paces con mis padres antes de que las cosas empeoraran. Luego, mi prima, Karen, le envió un mensaje a Emily en Facebook y le preguntó si podía convencerme. Seguían llegando, una tras otra, todas repitiendo la misma frase: son tus padres, solo tienes uno. Los ignoré a todos, no porque estuviera enojado, sino porque finalmente me di cuenta de lo que estaban haciendo, tirando de todos los hilos que les quedaban. Solo que esos hilos eran viejos, deshilachados y atados a personas que ni siquiera conocían toda la historia. Pero lo que realmente cruzó la línea fue cuando mi madre envió un mensaje directamente a Emily. Era largo, era desagradable. Dijo que Emily me había envenenado, que me había convertido en un extraño, que Leo no era realmente uno de nosotros y nunca lo sería. Dijo que estábamos siendo egoístas, dijo que si queríamos jugar este juego, perderíamos más que solo la familia. Terminó con una frase que todavía se me queda en la cabeza: te hicimos, y podemos deshacerte. Ahí fue cuando supe que esto ya no era solo una disputa familiar, esto era una guerra. Y no iba a pelearla con ira, iba a pelearla con precisión. Primero, llamé al abogado. Le dije que agregara el mensaje al archivo de acoso. Comenzamos el proceso de presentar una orden de restricción formal. No quería usarla a menos que tuviera que hacerlo, pero quería que estuviera lista. Luego, fui tras las cosas que daban por sentado a lo largo de los años.
Había pagado en silencio las cosas sin que se dieran cuenta de cuánto control tenía. La factura de la electricidad estaba a mi nombre, así que la cancelé. ¿La factura del gas? Desapareció. Su plan telefónico era parte de un plan familiar que había estado pagando desde la universidad, lo cancelé sin previo aviso. ¿El préstamo de su viejo SV, todavía a mi nombre? Llamé al banco e informé el uso no autorizado. El auto fue recuperado en una semana. Luego investigué un poco más. En 2019, mi padre obtuvo un préstamo personal a mi nombre. Dijo que era para gastos de emergencia familiar, y estaba demasiado cansado para luchar contra eso en ese momento. Firmó mi nombre, lo pagó tarde varias veces, y cuando me enteré, simplemente lo pagué yo mismo para proteger mi crédito. Pero guardé los documentos, y ahora presenté una denuncia de robo de identidad ante el prestamista y marqué la cuenta para que la investigaran. En 48 horas, sus cuentas bancarias estaban congeladas, todas, cada dólar bloqueado mientras la unidad de fraude revisaba cada transacción asociada con ese préstamo. Escuché esto de mi hermana. Ella me envió un mensaje de texto: ¿qué diablos hiciste? Están enloqueciendo. No respondí de inmediato. Luego envié una oración: finalmente dejé de protegerlos. Aparentemente, pensaron que nunca haría eso, que sin importar qué, siempre sería el plan de respaldo, que seguiría rescatándolos, seguiría recibiendo el abuso, seguiría fingiendo que éramos una gran familia feliz. No esperaban que rompiera la ilusión. Ahora se sentaban en esa pequeña y triste casa sin calefacción, sin teléfono, sin auto y sin acceso a su dinero. Mi madre intentó llamar desde el teléfono de un vecino. Dejó un mensaje, llorando y preguntando cómo podía hacerle esto a mis propios padres, diciendo que tenían miedo, frío, que ni siquiera podían comprar comida. No me sentí culpable, me sentí despierto, como si acabara de salir de una niebla que me había seguido desde la infancia. Emily y yo llevamos a Leo al acuario ese día. Comimos helado, nos reímos. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí padre en lugar de un hijo tirado en dos direcciones. Esa noche, Emily me miró al otro lado de la mesa y dijo: no van a volver de esto, ¿verdad? Simplemente negué con la cabeza, porque la verdad era que ya se habían ido. Todo lo que había hecho fue finalmente dejar de fingir que valía la pena mantenerlos. Cuando corté con mis padres, pensé que terminaría en silencio, quizás algunos viajes de culpa, quizás algunas conversaciones basura a mis espaldas. Subestimé lo profundo que estaba realmente su desorden, y no estaba preparado para lo que sucedería cuando los demás comenzaran a conectar los puntos. Comenzó con Drew, mi primo. Apenas habíamos hablado en años, pero cuando mi hermana le contó todo lo que había sucedido, cómo los había silenciado, cómo había cortado el flujo de dinero, cómo había expuesto el fraude del préstamo, se comunicó de inmediato. Su primer mensaje fue corto: he estado esperando esto. Luego me envió capturas de pantalla, mensajes de mis padres que se remontan a años. Mi padre había prometido ayudar a la madre de Drew a refinanciar su hipoteca después de que perdió su trabajo. En cambio, se encargaron de eso convenciéndola de que firmara la propiedad parcial de su casa como garantía. El papeleo era real, pero la ayuda era falsa, nunca pagaron ni un centavo. Cuando ella preguntó al respecto, ellos le dijeron que ahora era demasiado complicado, y ella simplemente se rindió. Resulta que yo no era el único al que estaban desangrando. Después de Drew vino Denise, otra prima. Ella me llamó de la nada y me preguntó si era cierto que los había cortado. Dije que sí. Se rió amargamente. Ella dijo: ya era hora de que alguien tuviera algo de coraje. Ella me contó cómo mi padre una vez la convenció de que le diera $10,000 de una pequeña herencia que recibió cuando murió su padre, dijo que invertiría por ella, que la ayudaría a construir un futuro. Desapareció. Cuando lo mencionó más tarde, mi madre la acusó de ser codiciosa y dijo que estaba faltando al respeto a la confianza familiar. Nunca vio un centavo. Y no se detuvo allí. Resultó que mis padres habían dejado un rastro de puentes quemados tan largo y silencioso que nadie pensó en comparar notas. Pero una vez que hice mi movimiento, fue como si todos de repente se dieran cuenta de que todos habían sido manipulados por las mismas personas de maneras ligeramente diferentes. Incluso personas ajenas a la familia comenzaron a comunicarse. Un tipo llamado Walter me envió un correo electrónico, dijo que solía ir a la iglesia con mis padres.
Mi padre le pidió prestados $3,000 en 2017 después de afirmar que estaban a punto de perder su casa. Walter dio el dinero en efectivo, mi padre prometió pagarlo en 3 meses. Nunca lo hizo. En cambio, dejó de ir a la iglesia por completo, diciéndole a todos que Walter era inestable y lo estaba acosando. Luego vino el verdadero golpe. La madre de Drew, mi tía, me llamó. Sonaba tranquila, pero había un temblor en su voz que me decía que esto se había estado gestando durante años. Ella dijo, tu madre le robó a la abuela. Estaba en la universidad cuando murió mi abuela, no me ocupé de los asuntos de la herencia, simplemente asumí que todo fue para mis padres. Resultó que mi abuela había dejado una pequeña colección de reliquias, algunas joyas antiguas, bonos de ahorro antiguos, una colección de monedas. Tenía una nota manuscrita en una caja de seguridad que decía que quería que se dividiera entre sus hijos. Mis padres nunca se lo dijeron a nadie, limpiaron la caja la semana en que murió, vendieron los artículos en silencio, le dijeron al resto de la familia que la abuela no había dejado nada. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. La madre de Drew llamó a un abogado, Denise presentó una demanda civil, alguien más en la familia extendida, un tipo que apenas recordaba de las reuniones, la denunció por abuso financiero de ancianos. El caso fue reabierto. Supe por mi abogado que mis padres estaban ahora bajo investigación formal, todavía nada criminal, pero el banco había cerrado todas las cuentas conjuntas que tenían en espera de una investigación. Luego, la iglesia en la que habían estado involucrados se enteró de todo. Mis padres no eran solo miembros, eran visibles. Mi madre ayudó a organizar eventos, organizar donaciones, planificar actividades, ella era la cara del apoyo comunitario. Pero alguien dentro de la iglesia investigó los registros, encontró dinero faltante, encontró recibos que no coincidían con los depósitos, encontró el nombre de mi madre en demasiadas cosas que no sumaban. Le pidieron que renunciara en silencio. Luego, su arrendador se comunicó conmigo, dijo que mis padres me habían incluido como garante financiero sin mi permiso cuando renovaron su contrato de arrendamiento. Le envié una declaración notariada renunciando a cualquier asociación y proporcioné los documentos de fraude. Su alquiler inmediatamente subió porque su solicitud tuvo que ser reevaluada, no podían pagar la nueva tarifa. Más tarde esa semana, escuché de un vecino, mis padres estaban haciendo una venta de garaje, no por dinero extra para sobrevivir, vendieron las herramientas de mi padre, las joyas de mi madre, muebles antiguos, incluso el televisor. Las personas a las que solían impresionar ahora los observaban desde el otro lado de la calle, preguntándose cómo la pareja ordenada con el hijo perfecto había podido caer tan lejos. No cayeron, fueron arrastrados a la tierra por las mismas personas a las que habían mentido, usado y manipulado. Era como ver un edificio colapsar en cámara lenta, cada ladrillo aflojado por años de engaño, y ahora cada uno de nosotros lo estaba derribando. Ya no estaba solo, ni ellos tampoco. Pero esta vez, estaban rodeados de personas que no querían nada de ellos más que distancia y quizás una confesión honesta, que nunca llegó. Al final, no hubo más ruido, no llamadas telefónicas, no correos electrónicos, no mensajes transmitidos por primos o vecinos o falsa preocupación envuelta en culpa, solo silencio. No sabía que el silencio podía ser tan satisfactorio. Mis padres habían quemado oficialmente todos sus puentes. Drew bloqueó sus números después de recibir una carta de su nuevo abogado, un intento a medias de hacerlo sentir culpable para que retirara su demanda. Denise siguió su demanda civil enviando toda la historia a un sitio de noticias local que estaba haciendo una exposición silenciosa sobre el fraude familiar pequeño y el abuso de la herencia. No usaron nombres, pero cualquiera que conociera a mis padres sabía exactamente quién era. ¿Mi hermana? Se fue de la ciudad con su prometido, tal como dijo que lo haría. La ayudé a empacar. Mientras cerrábamos la camioneta, dijo, es como si finalmente se hubieran encogido. ¿Alguna vez notaste que parecían tan grandes cuando éramos niños? Sabía exactamente lo que quería decir. Nos habían criado para pensar en ellos como figuras imponentes, intocables. Ahora simplemente se veían pequeños, cansados, mezquinos, expuestos. Su casa estuvo en el mercado dentro del mes, no podían mantenerse al día con los costos crecientes por sí mismos, los servicios públicos estaban vencidos, el auto se había ido, y estaban arreglándoselas con lo poco que quedaba, los ahorros de los que alguna vez se jactaron se habían ido, la iglesia, la comunidad, incluso sus viejos amigos, todos se habían alejado.
No eran víctimas, simplemente estaban finalmente de pie en las secuelas de la tormenta que habían causado. No pensé mucho en ellos después de eso. La vida siguió. Leo comenzó a caminar, el negocio de Emily continuó creciendo, y encontré un tipo diferente de energía. Dejé de sentir que tenía que disculparme por priorizar a mi propia familia. Dejé de mirar por encima del hombro cada vez que decía que no a algo. Una noche, unas semanas después de que el polvo se hubiera asentado, Emily y yo estábamos limpiando después de la cena. Leo se había acostado temprano, y éramos solo nosotros dos en la cocina. Estaba apilando platos cuando ella dijo, «No eres el mismo hombre con el que me casé». Me di la vuelta, un poco conmocionado, y ella simplemente me miró. «Eres mejor. Más fuerte». No sonrió, no estaba bromeando. Lo dijo como si lo hubiera estado pensando durante un tiempo. No dije nada de inmediato, simplemente me quedé allí con un plato húmedo en la mano, mi corazón latiendo más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Quería decirle cuánto significaba, quería decir que había intentado mucho cambiar, y a veces todavía sentía que no había hecho lo suficiente. Pero ni siquiera podía hablar. Ella salió de la cocina y apagó la luz, y me quedé en la oscuridad durante unos segundos. Me pareció estúpido emocionarme por algo así, por una sola oración. Pero había pasado toda mi vida tratando de complacer a personas que me trataban como una herramienta, como un cajero automático ambulante sin pensamientos ni límites. Aquí estaba, reconocido silenciosamente por la única persona cuya opinión realmente importaba. ¿Y la parte loca? Ni siquiera se lo iba a decir a nadie, ni a Reddit, ni a mis amigos, ni siquiera a mi hermana. No era que estuviera avergonzado, simplemente se sentía sagrado, como algo que había ganado con sangre, silencio y decisiones difíciles, algo que no abarataría convirtiéndolo en un titular. Por primera vez en mi vida, no estaba buscando aprobación, estaba orgulloso de quien era, no solo porque me enfrenté a mis padres, sino porque dejé de permitir que otras personas definieran lo que significaba ser un buen hombre. Tenía una esposa que me veía, tenía un hijo que crecería sabiendo cómo se supone que debe comportarse un hombre, que nunca tendría que preguntarse si era segundo al ego de otra persona, y tenía paz, paz real, sólida, sin nada que demostrar. No todos tienen eso, no todos escapan de la gravedad de personas como mis padres. Pero yo sí. No gané peleando, gané alejándome y queriendo decirlo. Habían pasado 4 meses desde que corté con mis padres, y no tenía intención de escribir de nuevo. Todo se sentía asentado, tranquilo. Seguimos adelante. Emily y yo, Leo ahora estaba caminando, balbuceando sin parar, y estábamos ocupados haciendo cosas de la vida, cosas normales y pacíficas. Pero luego sucedió algo la semana pasada, algo que no esperaba. Recibí una carta por correo, escrita a mano, sin dirección de remitente. La letra era familiar, pero al principio no pude ubicarla. Pensé que tal vez era de uno de los parientes mayores. La abrí mientras estaba parado junto al buzón. Era de mi padre, mi abuelo, a quien no había visto desde que era adolescente. Aquí está el truco, pensé que estaba muerto. Resulta que no lo estaba, simplemente se fue. La carta era corta, directa, sin edulcorantes. Dijo que había oído a través de alguien en la ciudad que John finalmente rompió la cadena, esa fue la frase que usó. Luego escribió, me fui cuando tu padre era adulto porque no podía deshacer lo que ya había hecho. Lo vi convertirse en el hombre que solía ser, y no sabía cómo solucionarlo. Me quedé en el camino de entrada y leí esto una y otra vez. Dijo que había vivido en el oeste tranquilamente, nunca se volvió a casar, simplemente desapareció de la familia. Nunca se comunicó porque no creía que se lo mereciera, pero escuchó lo que había sucedido, sobre todo desmoronándose, y dijo que esperaba que yo no desapareciera como él. Dijo que significaba algo para el que alguien finalmente hubiera detenido el ciclo. Y terminó con esto, si alguna vez quieres hablar, me gustaría conocer al hombre que hizo lo que yo no pude. No sabía cómo responder, todavía no lo sé. Todavía no le he escrito. Se lo conté a Emily, y ella simplemente me miró y dijo, ahora depende de ti, no de ellos. Se refería a mis padres, al fantasma de quienes eran, a todos ellos. Todavía no sé si voy a responder, tal vez lo haga, tal vez no. Pero me desconcertó durante unos días, no de mala manera, solo, abrió una puerta que pensé que estaba cerrada.
Me hizo preguntarme qué tan profundo es todo esto realmente, cuánto tiempo estos ciclos han estado rodando por nuestro linaje. Pero esto es lo que sí sé, tengo la oportunidad de hacerlo diferente. Leo todavía no sabe nada de esto, todo lo que sabe es que su papá está en casa, su mamá sonríe más y bailamos como idiotas en la cocina los fines de semana. Nunca tendrá que escribir una carta como esta a su propio hijo. Eso es lo que importa, eso es lo que me aferra. Pero sí, capítulo inesperado, y no creo que sea el último.